Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Miércoles 17 de agosto del año 2022. Un miércoles donde hay muchas informaciones, sobre todo dominando los temas principales, la alocución o discurso ofrecida por el presidente Luis Abinader desde ayer en Santiago, un acto histórico donde solo se han realizado 3 en la historia de un presidente. Ya el primero en hacerlo fue el profesor Juan Bosch, en una ocasión lo hizo Leonel Fernández y ahora el presidente Luis Abinader. Hubo mucha lluvia en el día de ayer, un discurso bastante emotivo, pero también tenemos una noticia lamentable y es la muerte de David Zapata, hijo del diputado Darío Zapata por Dajabón. La verdad es que la policía ya tiene los videos de los supuestos matadores y se están realizando la pesquisa del lugar. En la alocución de ayer, el presidente de la República dio un discurso con muchas cargado de emotividad, donde nosotros pudiéramos decir prácticamente que sin haberlo enunciado de manera taxativa, pudiera ser lo que marque el inicio de lo que sería su reelección. Hubo mucha ovación porque el presidente no tiene acostumbrado a hacer buena pieza oratoria, donde se establecieron una serie de datos estadísticos que deben de ser un dolor de cabeza para la oposición. Esa es la verdad. Bueno, señores, miren, el presidente en ese discurso tocó diferentes tópicos. Como uno de los ejes puntales, habló del sistema educativo dominicano. Se planteó la posibilidad y anunció de que ya los niños, a partir de los 3 años, pudieran iniciar su labor escolar. Ustedes saben que de manera oficial, aunque se ha estado tolerando niños desde los 5 años, pero realmente se tenía una concepción de que el niño a partir de los 7 años era que debía de entrar de manera formal al sistema educativo. Sin embargo, señores, dentro del sector privado, algunos padres tienen los niños en maternales. Eso significa que un niño cuando tiene 1 o 2 años ya ingresa a la escuela. Y ustedes dirán que no hay un nivel de discernimiento como para poder asimilar una clase que se le pueda impartir, pero se van buscando ciertas actitudes. Los niños juegan con botella, le van colocando la tapa y hacen una serie de actuaciones que los psicólogos han determinado que le dan una mayor propensión al desarrollo intelectual. Entonces, cuando usted ve que los niños de las personas que tienen un mayor nivel económico entran a las escuelas con tan poco tiempo y que los hijos de los pobres entran básicamente con un periodo más retardado, eso crea lo que es una brecha bastante profunda, cosa que el presidente de la República ha querido eliminar. Pero aparte de eso también, el presidente se refirió al tema del transporte, habló del monorriel de Santiago, habló del metro que se está realizando en los Alcarrizos, y déjenme decirle que esa es una de las cosas que más roncha ha causado en la oposición, como era de esperarse. ¿Por qué yo le digo que es como era de esperarse? Porque el presidente estableció
algunas comparaciones, pero en esta ocasión no se refirió a los 2 años de gobierno y a los últimos años de gobierno del expresidente Danilo Medina, sino que habló de 16 años de gobierno del PLD. Pues lógicamente, al incluir todo ese periodo, el doctor Leonel Fernández toca colita. Y ha sido básicamente el que ha salido al frente y ha querido entrarle a la conga al gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque de una forma u otra él busca encabezar la oposición y este es un buen momento para él. Entonces, al abrirse el presidente dos frentes, haciendo alusión de esos gobiernos, tanto del DEL como de Danilo Medina, como que prácticamente está empujándolo a luchar en pareja. Ahora, ¿qué resulta? Que el presidente de la República, cuando señala, señores, que a partir de la construcción que está realizando de la ampliación del metro, hay un 25% de ahorro en el precio de los materiales de construcción. De paso, le da un tapaboca a la oposición que ha venido diciendo que el sector construcción está prácticamente colapsado por los altos precios de los artículos ferreteros. Es cierto que hay aumento en los precios de los artículos ferreteros. Toda esa cuestión es verdad, pero al destacar el presidente que aún con el aumento, él tiene un ahorro de un 25% en lo que es el kilómetro de elaboración del metro, le está diciendo a ellos que hubo un manejo turbio en lo que fueron esos recursos y el presidente fue muy acuesto en esa parte al señalar que la diferencia ha radicado en el manejo transparente que se le está dando a los recursos del pueblo. Señaló además, cuando se refirió al sector de la educación, que el gobierno está construyendo 3 recintos regionales de la UAS y que esos 3 recursos regionales cuestan menos que lo que costó el parqueo que en aquella ocasión se hizo en la UAS. Eso es algo que debe ser bochornoso para el PLD cuando ve que este gobierno únicamente por los niveles de transparencia está en la realización de obras donde se puede notar claramente que no hay desvío de fondo del Estado. Todo el mundo creyó que de una forma u otra ese parqueo de la UAS iba a ser judicializado, donde un parqueo costó en aquella ocasión alrededor de 800,000 pesos, un solo parqueo. Pero en esos gobiernos del PLD, la corrupción no importaba. Nosotros hemos visto, además, reacciones de parte del PLD por su vocero y secretario general, Charly Mariotti, así como Juan Ariel Jiménez. Y yo digo lo siguiente:
porque ambos tenían un elemento en común, hablando de cierta crisis, hablando de inflación en los precios de los artículos de primera necesidad, que es algo innegable. No podemos desconocer que hay algunos artículos que han experimentado alza de precios y eso es normal. Y yo diría que la República Dominicana, con relación a otros países del mundo, se encuentra en una posición privilegiada, porque aun cuando hay carestía en los precios de los artículos, de algunos artículos, no hay desabastecimiento. Y esa es la parte importante, porque hay países donde al margen de la carestía tampoco hay productos. Y eso aquí no se ha producido. Pero la parte que me llama la atención, y veo que en ese sentido quizá ninguno de los voceros, entiéndase, Juan Ariel Jiménez, así como Charlie Mariotti, no han dado en la diana cuando señalan y ponen como ejemplo el aguacate. Dicen que el aguacate, que se ha convertido en el pollo verde, en la compañía de los pobres, se encuentra a precio escandaloso. Yo pienso que no han dado en la diana. ¿Por qué? Porque el aguacate es una fruta que, dependiendo de la cantidad que haya en el mercado, pueden subir o bajar. Hasta hace poco, los aguacates estaban hasta 100 pesos, un aguacate, pero de la peor variedad, porque es un aguacate que es tan malo que hasta la cáscara morada tiene. Y la pulpa, en vez de ser amarillenta, es verde, igual que la fuerza del pueblo. Y ese aguacate sale bastante caro, como también le ha salido caro al país esos partidos. ¿Y por qué le digo eso? Porque se dan en una época donde no hay. Y le digo que el discurso sale flojo, porque pudiera darse el caso de que ya en el mes que entra, entonces siga descendiendo el precio de los aguacates, que ahora mismo se encuentran a 3% y hasta 20 pesos en algunos lugares, y si ahorita se le pone a 5 pesos o a 10, porque eso puede suceder, porque viene una avalancha por la cosecha que debe de entrar en vigor ya a final de este mes y a principio. Entonces, ese tipo de cultura, de conocer el movimiento de los mercados, es algo que al momento de un político hacer el abordaje como un secretario general de un partido y tomar como referente algunos artículos, debe de consultar con personas que sepan de eso. Ahora, el presidente se refirió también en esa pieza alocutoria al tema de la corrupción. Es indudable, no se puede negar que ha habido acciones de algunos funcionarios que no van acorde con los lineamientos del partido. Resalta la oposición que dentro de este gobierno también se cometen actos de corrupción, claro, y se seguirán cometiendo, porque eso es algo que en nuestra cultura está dentro de los tuétanos de los ciudadanos. La única diferencia es que la corrupción que se comete ahora, el funcionario es separado de su puesto, es sometido a la acción de la justicia, y la que se hacía en los gobiernos del PLD
era apañada. Y por eso no tienen esa calidad moral para hablar. Por lo menos han tenido ciertos niveles de inteligencia. ¿Y a quienes utilizan como vocero? A Charlie Mariotti, que es una persona que ha ocupado un cargo, cargo electivo de senador, de diputado, que no ha entrado básicamente o no ha estado en esos ministerios haciendo uso indecoroso de los recursos del Estado. Y ahora Juan Ariel Jiménez, un joven, hijo de Felucho Jiménez, al cual nosotros le dispensamos mucha admiración porque es una promesa dentro de la política que yo más bien entendía que figura tanto como la de él y la de Charlie Mariotti, es que debieran estar adornando los principales puestos dentro del PLD y meter tras la cocina, en el aposento o debajo de la cama, esos rostros manchados por la corrupción que tiene el PLD, que hoy en día están descalificados para hablarle a la población dominicana, porque no tienen moral. Vamos a esperar los resultados de todas esas improntas anunciadas por el presidente de la República, que de paso mostró una preocupación bastante amplia cuando asumió el poder, que se prometió dejar una policía saneada y con un salario digno, y ya anoche anunció que los agentes policiales, lejos de durar 3 meses en el famoso centro, ahora su labor será de 1 año antes de salir a la calle, y que se van a ir preparando con una formación especial. Y eso es lo que verdaderamente nosotros entendemos que le va a dar a esa institución el repunte del lugar, y que nosotros vamos a tener una policía acorde con los tiempos. En el sector salud, el presidente habló de la cantidad de hospitales que de una forma u otra están intervenidos, en los cuales se le está trabajando, y que ya hay algunos que se han integrado, unos 43 hospitales, y que espera que pronto ya va a cambiar la salud en la República Dominicana. Con relación a lo que es la desigualdad y el atropello que de manera generacional ha venido sufriendo la mujer dominicana, el presidente habló de las diferentes casas de acogida y de una serie de planes inmediatos para mejorar sustancialmente esa brecha, esa desigualdad que existe de salario entre la mujer y los hombres. En fin, señores, fue una pieza cargada de emotividad, una pieza que envuelve muchos aspectos de la vida y sobre todo estadística, y aquellos que de una forma u otra han entendido que el presidente no ha actuado o la estadística que ha presentado no se corresponden con la realidad. Entonces, esos miembros de la oposición, ¿qué es lo que deben de hacer? En vez de continuar especulando, lo que deben hacer es buscarse las estadísticas con números correctos y decir, mira, esto no es así, por esto y esto y esto, pero con números, no con especulaciones. Cuando el presidente se refiere al empuje del sector de zona franca, es una situación que realmente nosotros podemos verlo. Cuando el presidente habla de turismo y de que nosotros, en vez
de preguntarle a otros países desarrollados cómo enfrentar una crisis como la del COVID, cómo nosotros impulsar el sector turístico, lo que han hecho otros países es preguntarnos a nosotros los dominicanos cómo logramos hacer eso. Y son tantos los niveles de mezquindad que tienen algunos actores de la oposición que han dicho que el presidente se ha ensimismado y que la verdad es que no es, y que la verdad es que nosotros no podemos darle cátedra a Suiza. Y qué bueno que le pusieron nombre y apellido a uno de los países de referencia. Y ustedes saben por qué yo le digo eso. Porque ciertamente al presidente de la República, después que participó en la FITUR, ese mismo país le hizo una invitación especial para que vaya y hacer una locución y explique cómo logró el milagro de poder nosotros salir del COVID siendo un país pobre. El presidente de la República señalaba que lo hizo en primer lugar vacunando a todos los profesores, todos los médicos, y que luego continuó con la población en general. Señores, vamos a hacer la primera pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, miren, ese discurso del presidente de la República ha creado mucho trastorno en personas de la oposición, pero realmente una de las reacciones que yo encuentro más pintoresca es la de Jaime David. Pero primero vamos a poner un fragmento del discurso del presidente Luis Abinader y luego ponemos el de Jaime David. De los presidentes Pepillo Salcedo, Gaspar Polanco y Gregorio Luperón, alzaron su voz para decirle al mundo que estábamos preparados para dirigir nuestro propio destino, para protagonizar nuestra propia historia y conducirnos soberanamente como una más entre las naciones del mundo libre, sin tutelas ni injerencias, y solo con la voluntad popular y la fortaleza de nuestras instituciones que siempre deben responder a los intereses de los dominicanos. Cada día recuerdo por qué y para qué estoy aquí. Y siento la responsabilidad histórica que ustedes me han dado en estos tiempos difíciles. Un amigo, expresidente centroamericano, me dijo una vez que en el ejercicio de la presidencia... Miren, en esos términos, el presidente de la República se dirigía para hablar de su obra de gobierno. Entonces ahora vamos a escuchar a un miembro prominente de la oposición, porque estamos hablando de que Jaime David en una ocasión fue vicepresidente de la República, pero que también Jaime David tenía aspiraciones presidenciales y estuvo muy cerca de ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Hoy se encuentra en la oposición y vamos a ver la respuesta que él le da al presidente de la República en su discurso. Adelante, señor director. Y hablando de falta del peso, el peso para comprar el queso, la gente quiere queso. Que mire, señor presidente, y no hable de eso, en Santiago no estamos para eso, la gente quiere queso. Ay, Dios mío. Yo hasta me río, Jaime David, respondiendo en tono de reggaetón. Yo digo, bueno, pero Padre amado, ¿qué va a ser de nuestro país? Porque la verdad es que
la clase política nuestra ha querido montarse en la cresta de cualquier ola para subir. Porque es que realmente los reggaetoneros que nosotros tenemos, es muy probable que a ellos no les interese que los políticos quieran ser reggaetoneros igual que ellos. Ellos, me imagino yo, que querrán tener dentro de esa clase personas que lo entiendan, pero que ellos puedan verlo con cierto marco de respeto, porque son diferentes a ellos en cuanto a su ideología. Pero cuando alguien quiere actuar igual que el reggaetonero, entonces ellos que en sus canciones, si es que se le puede llamar así, lo ven como parte de sus iguales y no votan por ello. ¿Oíste? Margarita Cedeño de Fernández, perdón, Margarita Cedeño, excúsenme, Margarita, por decirle lo otro, fue un gazapo. Y eso tengo que reconocerlo porque siempre me he dirigido con mucho respeto hacia su figura. Pero el doctor Leonel Fernández tampoco se quedó atrás. Y él hizo una rueda de prensa y vamos a escuchar lo que dijo Leonel Fernández. 2 años de Picassos, exageraciones, mentiras y promesas incumplidas. Al cumplirse el segundo año de su gestión administrativa, el gobierno del PRM se ha caracterizado por hacer anuncios grandilocuentes, exagerar sus pocas realizaciones, presentándolas como referentes mundiales, organizar escenarios mediáticos para dar picazos de proyectos que luego no se ejecutan, así como reiterar promesas que quedan en el olvido. Esto se puede apreciar al evaluar que el gobierno ha prometido 223 obras en todo el territorio nacional con una inversión proyectada de 452.000 millones de pesos. Al 5 de agosto de este año, los gastos solamente en las llamadas construcciones en proceso ascienden a 13.468 millones de pesos, es decir, menos de un 3% del total de las obras prometidas. El gobierno prometió en el Plan Vivienda Familia Feliz 62.000 soluciones habitacionales y para los primeros 2 años 28.000 viviendas. Sin embargo, justamente 2 años después, de las 28.000 viviendas prometidas, solo han entregado 215 viviendas, de las cuales 120 han sido en Los Alcarrizos y 95 en Don Marcelo, provincia de Azua. Eso equivale a menos del 2% de las viviendas anunciadas. La lista de obras públicas prometidas e incumplidas es larga. Algunos de los ejemplos más destacados son el caso de la autopista del Ámbar, Santiago-Puerto Plata, cuya construcción fue ofrecida desde el primer día del gobierno y luego de reiteradas promesas, el gobierno nos deja en el desconcierto y la perplejidad al anunciar que esta obra no resulta factible. Otro caso decepcionante es el relativo al desarrollo del polo turístico Pedernales. Miren, señores, esas son parte de la reacción que han tenido los partidos de la oposición. Inmediatamente el presidente de la República incluyó los 16 años de gobierno del PLD. Nosotros esperábamos que también de parte de la Fuerza del Pueblo iba a venir esa reacción. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve.
Bien, gracias por permanecer con nosotros. Miren, Peregrín Castillo dio una información en la cual señala que la República Dominicana no puede seguir siendo la válvula de escape que tiene el pueblo haitiano para solucionar su problema económico. También dentro de esa misma tesitura hubo la intervención de Wilson Gómez por el parte de... ¿Qué hizo? Sigue hablando de falta. Que señala que realmente el país no ha estado haciendo todo lo posible para solucionar los problemas migratorios. Y déjenme yo decirle algo, señores, miren, realmente nosotros tenemos un problema bastante serio porque tenemos una cantidad indeterminada de nacionales haitianos que ya el país no aguanta más, porque ha desbordado la capacidad que puede tener, en el sentido de que ustedes ven que en otros países, cuando llegan inmigrantes, por lo regular van a suplir algunas manos de obra que ya los nacionales de ese país no tienen la intención de continuar realizándola, bien sea porque tienen un nivel de desarrollo bastante grande o porque los empleos que tienen en abundancia le permiten escoger esas mejores opciones. Entonces se suplen de mano de obra extranjera para cubrir la vacante. Pero en el caso de la República Dominicana no es así, porque nosotros somos un país donde todavía hay escasez de empleo y que esa mano de obra de los extranjeros indocumentados no viene a suplir un vacío, sino a acomodar los bolsillos de una clase empresarial que lo quiere todo y entiende que con esos trabajadores ilegales que en toda parte del mundo son los peores pagados, pueden obtener mayor ganancia. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando eso sucede, entonces debe haber un gobierno que se convierta en garante de esos ciudadanos de su país que se encuentran en condiciones vulnerables. Por ejemplo, a mí me agradó sobremanera que hubo un avance en lo que es establecer una alza en la tarifa de la mano de obra de la construcción que se hizo recientemente. Y ese aumento, esa medida donde se realizó una rueda de prensa y se hizo mucha parafernalia, surte efecto. Yo pudiera decirle que si no es acompañada de otra medida adicional, entiéndase, que el Ministerio de Trabajo tenga una labor de veeduría y envíe a los inspectores a las diferentes obras y a las diferentes empresas para fiscalizar que se le dé cumplimiento a esa tarifa establecida por el Comité de Salario. Eso se convierte en letra muerta y en una expresión poética que, aunque se escuche bello, no va a tener resultado. Cuando el Ministerio de Trabajo inicie sus labores
en ese sentido y se impongan sanciones severas a los empleadores que violen esa tarifa previamente establecida, entonces las cosas pudieran ir cambiando. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque cuando se produjo la pandemia, entonces el Ministerio de Trabajo tuvo la oportunidad de ver las partes pudentes, las partes blandas de una clase empresarial violatoria de los derechos de los trabajadores. Y yo pienso que con esos programas FASE, Quédate en Casa y el programa para ti, el Ministerio de Trabajo encontró la herramienta idónea para poder poner a funcionar el piñón de la productividad y la inserción de lo que son los trabajadores en la seguridad social. ¿Por qué que las empresas ni siquiera el 30% cumplía con los requisitos de ley? Y si ya tenemos esa estadística y tenemos esa herramienta a mano, yo creo que este es el momento de empezar a pedir cuenta, de empezar a visitar esos lugares, porque el Estado Dominicano hizo una erogación de recursos para cargar de brazo al sector privado. ¿Y qué va a suceder cuando se haga esa labor? Que ese sector informal que se lleva todos esos recursos, el Estado tendrá que buscar la manera de recaudar impuestos para la seguridad social y para que ellos también ayuden a amortiguar el fuerte impacto que crea la maternidad de esas mujeres que se encuentran en condiciones ilegales y que llegan con una serie de falencias únicamente a los lugares ya donde van a parir, sin los chequeos previos, con desnutrición. Y mientras las dominicanas le piden de manera obligatoria llevar una pinta de sangre, ya usan 2, 3 y quién sabe cuánto, y todo es gratuito. Y quienes reciben la mayor parte de los recursos del sector construcción no son los obreros dominicanos que tienen que contribuir, son aquellos que no contribuyen. Y eso nos coloca en una situación muy desigual. Me agradó sobremanera que el presidente ayer hablara del muro fronterizo, aunque esperaba que en su discurso probablemente tocara más profundo la médula que tenemos en el problema migratorio. Entiendo que lo hizo muy tímidamente, porque el problema que tenemos es bastante serio. Y hay algo de lo que nosotros nos estamos olvidando, de que la comunidad internacional, de que la ONU, los Estados Unidos principalmente,
se han desentendido del tema haitiano y nosotros vemos cómo se habla del hallazgo de armas de fuego modernas que diariamente entran a ese país. Y aquí nosotros tenemos una serie de personas mayores que nunca probablemente han visto un arma ni la saben manipular. Pero allá en Haití no. Allá en Haití sí la saben manipular. Y cuando usted tiene un pueblo acorralado, como en este momento se encuentra el pueblo haitiano, que no tiene cómo alimentarse, que hay un estado donde no hay producción, que hay un gobierno inhumano, que las ayudas sociales que llegan se quedan en las manos de unos pocos, donde hay bandas, algunas de ellas, que son adeptas al gobierno y hasta cierto punto con ciertos niveles de consentimiento. En cualquier momento, señores, puede haber un estallido social de una magnitud inesperable, porque no hay control gubernamental. Entonces, la República Dominicana como país que exhibe uno de los crecimientos económicos más sostenibles de los últimos tiempos, que tenemos varios puertos y pudiéramos ser el hub logístico de Centroamérica y el Caribe, no podemos darnos el lujo de mantenernos durmiendo en nuestros laureles y viendo cómo se va desarrollando un ambiente de completa hostilidad en el vecino país, un ambiente de desorden. ¿Cuánto tiene Ariel Henry, que está gobernando ese país y prometió hacer elecciones rápidamente y se ha encariñado con el cargo? Todas las autoridades que hay allí en Haití son autoridades de facto. Y nosotros aquí pensando que todo es igual y viviendo una burbuja de sueño, mientras vemos que todas las calles dominicanas están llenas de nacionales haitianos, muchos de ellos sin empleo fijo, que cuando el hambre comience a soltar a lo interno de su familia, van a hacer lo que muchos han hecho, que es empujarse hacia la delincuencia, y podemos decir que esa es una actitud congénita de ellos. No, es la de cualquier ser humano, es la de cualquier persona que se ve en un estado de desesperación. Nosotros los dominicanos, al momento de ser evaluados moralmente, exhibíamos las mejores notas en los Estados Unidos y de hecho todavía seguimos con una gran matriculación de personas honestas. Pero llegó un momento en que era tanta la persona que iba a los Estados Unidos a trabajar de la comunidad dominicana que no tenía empleo, que tuvieron que dedicarse a hacer cosas que no son correctas. Y vinieron los denominados cadenuces, vinieron los Dominican York, personas que tenían dinero obtenido de negocio turbio. Y eso, que todo el que va a los Estados Unidos de la República Dominicana, por lo menos tiene una identidad y uno sabe cómo lo puede buscar. Pero en un lugar como el de Haití, la República Dominicana, simplemente delimitado por un río que, como dijo Freddy Prestol Castillo, el masacre se pasa a pie,
no hay ningún tipo de garantía de que no vamos a vivir invadidos de manera constante. Señores, me acaban de hacer señas que el que está invadiendo el tiempo soy yo y que tengo que irme. Así que mañana, Dios mediante, estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que bye bye.